Vamos ahora con la visualización de datos y búsqueda de correlaciones. En este caso, se nos proporciona un archivo en el que constan los alquileres de unas bicicletas. Se nos proporciona la fecha y hora en el que ha sido alquilada la bicicleta, si la estación del año en el que está, si el día es festivo o no, si el día es laborable o no, el tiempo que hacía ese día, la temperatura percibida, la humedad, la velocidad del tiempo y si el usuario que alquila la bicicleta es casual o está registrado y además cuántos de esos usuarios la alquilan y que estén registrados y cuántos de esos usuarios que alquilan son casuales. Además, por supuesto, el número total de bicicletas alquiladas. Bueno, pues primero comenzamos llamando a algunas librerías y enseguida, como teníamos las estaciones estaban dadas por diferentes números, pues hacemos un mapeo para ponerle el nombre de cada número a la estación que corresponde y así visualizar más claramente los datos. Además, hacemos lo mismo con el clima. En vez de tener números para decir qué tipo de clima hace, pues para verlo más claro, le ponemos nosotros el nombre del tipo de clima que es. Bueno, también ahora lo que parece interesante es eh, dividir el tipo de día que es y el mes que es y la hora, además. Es decir, a lo mejor no es lo mismo si la bici se alquila a la 1 de la mañana que a las 6 de la tarde un martes o un miércoles o un domingo. Entonces, no, por ahora dividimos los datos y además ahora representamos el número de bicis que se alquilan por cada estación. Bueno, vemos que en casi todas las estaciones se alquila el mismo número de bicicletas. Y ahora representamos el número de bicis que se alquilan dependiendo si el día es festivo, que está representado como un 1, o el día no es festivo. Obviamente se alquilan muchas más bicis en días que no son festivos porque hay muchos más días que no son festivos de los que son festivos. Entonces, esto no significa que en general un día que no sea festivo se vayan a alquilar más bicis ese día. Esto simplemente son las cuentas totales de todos los días festivos comparados con los no festivos. Y hacemos lo mismo con los días laborables. Esta vez los días laborables están representados como un 1 y los días no laborables como un 0. Una vez más, hay muchos más días que son laborables de los que no son. Por eso aparecen muchas más bicis alquiladas los días que son laborables. Ahora hacemos otra vez, una vez más, de la misma manera, la representación, pero ahora con el clima que hacía ese día. Y esto tampoco es mucho de fiar. No sabemos si un día despejado en general va a tener más alquileres, porque puede ser que haya muchos más días que son despejados a los que son nublados de nieve ligera o de nieve fuerte. Ahora vamos a estudiar cómo se representa el número de cuentas con algunas variables que ya no son categóricas, que son cuantitativas. Y por ejemplo, podemos ver las bicis que se alquilan dependiendo de la temperatura. Y también podemos estudiar la dispersión de estas medidas. Bueno, además parece que podría formar una campana de Gauss, las temperaturas con respecto a las cuentas a las ventas que se producen, o incluso podría ser una campana doble de Gauss. Se puede hacer lo mismo con la temperatura percibida, por supuesto, y cabe destacar que los días que más bicis se alquilan son los días que tienen entre 20 y 30 grados, pero una vez más no sabemos si es porque realmente estos días tienen alta tendencia a que se alquilen bicis o simplemente es que la mayoría de días tienen esta temperatura. Una vez más podemos ver aquí la dispersión y cómo se distribuyen las medidas y podemos hacer esto mismo pues para la humedad y para la velocidad del viento, aunque en el caso de la velocidad del viento sucede una particularidad y es que vemos que se acumulan muchos valores en el cero y tenemos un hueco entre 0 y 5. Esto probablemente sea porque el aparato con el que se miden las velocidades pues no tiene una sensibilidad suficiente como para detectar velocidades entre 0 y 5 metros por segundo, si es que esa es la unidad que se utilizan para las velocidades. Y entonces envía todas esas velocidades que están entre 0 y 5, pues las envía directamente a cero porque no es capaz de detectarlas. Entonces tenemos una dispersión más alta y además pues probablemente datos que son falsos. Bueno, también podemos representar el número de alquileres cuando el usuario es casual, no tiene bono, y de la misma manera cuando el usuario está registrado.
Y por supuesto también cuando el número total de alquileres ya esté registrado o no el usuario. Y una vez más se representan aquí se visualizan, mejor dicho, si hay datos que pueden llegar a ser muy dispersos. Vemos que lo que más nos llama la atención, pues seguramente es la velocidad del viento, que hay veces que está bastante dispersa por lo que hemos hablado antes. Y la humedad, pues tiene alguna variable, tiene algún valor un poco disperso, aunque no parece demasiado preocupante. Bueno, ahora, si queremos estudiar las correlaciones, pues podemos ver que hay algunas magnitudes que están fuertemente correlacionadas. Por supuesto, la estación del año con el mes, como cabe esperar, y también la temperatura con la temperatura percibida. También el tiempo que hace con la humedad, también cabe esperarlo. Y así con algunas otras variables que la verdad es que no sorprenden mucho las correlaciones que existen. También, por ejemplo, una correlación negativa entre el día de la semana y si es día laborable, claro, porque los fines de semana no son laborables, entonces está correlacionado negativamente. Bueno, ahora podemos hacer representaciones gráficas de muchas variables enfrentadas entre sí y lo único que llama así más la atención pues es que, como hemos hablado antes, para la velocidad del viento pues se acumulan valores en torno a cero porque, como hemos dicho, parece que el aparato con el que se ha medido pues no tiene la sensibilidad suficiente como para detectar eh, velocidades de entre 0 y 5. Y luego, pues también algún gráfico que llama más la atención, pues puede ser gráfico entre usuarios registrados y usuarios casuales, que vemos que tiene una forma bastante particular y parece indicar que cuando hay un día en el que hay muchos usuarios registrados, pues hay pocos casuales y viceversa. Cuando hay muchos usuarios casuales, pues hay pocos usuarios registrados. La verdad es que no, no sabemos exactamente el motivo. También cabe destacar que se encuentran correlaciones entre, bueno, ahora veremos que podemos buscar las correlaciones pueden no ser tan fiables como creemos. ¿Por qué? O no ser tan útiles. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad lo que nos gustaría saber es si un día en concreto, por ser festivo, por ejemplo, o no, o por ser de vacaciones o no, ese día en concreto va a tener más ventas o va a tener más alquileres por cada hora de ese día. Y para eso lo estudiamos utilizando un programita y vemos que se ve que no hay tanta diferencia. Los días festivos se alquilan normalmente un poco más de bicicleta, pero no hay mucha diferencia con respecto a los días no festivos. Lo mismo pasa con los días laborables y no laborables. De hecho, los días de trabajo parece que se alquilan un pelín más las bicicletas. Mm. Podemos hacer lo mismo también ahora para, para el tiempo, para ver si se alquilan muchas bicicletas cuando está despejado o cuando está nublado. Y lo que vemos es, como cabe esperar, que cuando está despejado se alquilan más bicicletas que cuando está nublado y cuando está nublado se alquilan más bicicletas que si está lloviendo. Aunque sí que es verdad que parece un poco extraño que se alquilen más bicicletas por hora en los días de nieve fuerte o niebla, pero esto puede ser un caso o probablemente un caso de baja estadística, ya que existen muy pocos días con nieve fuerte o niebla y por la baja estadística seguramente nos están arrojando algún resultado poco fiable como este. Bueno, también podemos ver los alquileres con respecto al mes del año. Vemos que se alquilan más bicicletas en los meses más cálidos. En este caso no nos hace falta estudiar los alquileres por hora porque más o menos todos los meses tienen los mismos días. Pero sí que es verdad que vemos eso, que los meses del año más cálidos se alquilan más bicicletas. Y digo los meses del año más cálidos porque probablemente estamos en el hemisferio sur, ya que los, los días festivos se corresponden mucho con los días festivos que hay en Estados Unidos. Bueno, también podemos ver el número de alquileres por día de la semana y vemos que en casi todos los días de la semana se alquilan más o menos las mismas bicicletas. Y también podemos estudiar el número de alquileres por cada hora, es decir, entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana y así sucesivamente. Y vemos que hay horas que son claramente privilegiadas. Por ejemplo, hay un pico gigante entre las 8 de la mañana que podría significar que la gente va al trabajo o va al colegio y decide alquilar una bicicleta,
o las 7 de la tarde, perdón, las 5 de la tarde o las 6 de la tarde, que son también horas privilegiadas. Bueno, hemos estudiado ahora variables categóricas, pero también nos gustaría pues, estudiar variables cuantitativas para ver cuántas bicis se alquilan por cada hora, a lo mejor, cuando hace entre 28 y 30 grados. Y para eso creamos esta función de aquí. Y vamos a hacer exactamente eso. Vamos a estudiar cuántas bicis se alquilan dependiendo de la temperatura en pasos de 2 en 2 grados. Y nos queda este gráfico. Y entonces vemos que efectivamente que haga buen tiempo, que haga una buena temperatura, influye mucho en que se produzcan alquileres por hora. Y lo mismo podemos hacer para la temperatura percibida y vemos que efectivamente cuanto mayor es la temperatura percibida parece que más alquileres se producen normalmente. Esto se puede hacer para todas las variables que sean cuantitativas. Por ejemplo, en este caso, para la velocidad del viento, vemos que la velocidad del viento intermedias parece que aportan a que se produzcan más alquileres por hora. En este caso también tenemos un valor que podría resultar un poco extraño y es que cuando se alcanzan velocidades del viento muy altas, se alquilan muchos alquileres, se alquilan muchas bicis por cada hora. Pero esto otra vez parece ser un caso de baja estadística, ya que existen extremadamente pocos días que tengan velocidades tan altas y por ser de baja estadística probablemente nos están arrojando una vez más resultados que son poco fiables. Bueno, también podemos hacer lo mismo para la humedad y vemos que cuando existen humedades intermedias se alquila más bicis, pero a lo mejor también si existen humedades que son totalmente bajas, pues no se alquilan tanto. Y ya con esto hemos acabado la visualización de los datos por ahora.